Voy a empezar. Hoy vamos a ver lo que es derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, les voy a compartir las diapositivas. Entonces, tenemos lo que es derechos fundamentales. Habíamos mirado todo esto, justificación del Estado, lo que tenían que hacer su tarea, ¿no es cierto? Igual, ¿no? Vamos a participar y quedarían pues exonerados los que participen sobre la tercera actividad, que es de los derechos fundamentales. Entonces vamos a ver desde acá cómo inicia. Entonces, los derechos fundamentales, ojo acá, inició a partir de la Revolución Francesa en 1789, ¿no es cierto? Entonces, tener en cuenta que ahí empieza el reconocimiento del Estado por la protección de los derechos de las personas. Claro que hubo pues guerras y todas las cuestiones y masacres y todo con tal de conseguir lo que son los derechos fundamentales en Francia. Después, en la Revolución Rusa, en el año 1917, ya empieza lo que es el pensamiento liberal de los siglos XVIII y XIX y los pensamientos sociales de los siglos XIX y XX. Entonces, todo este aspecto social y aspecto tanto liberal, de pensamiento liberal, hace también parte como para que ya los derechos fundamentales que se habían dado en la Revolución Francesa, ahora ya se formalicen en la Revolución Rusa, ¿no? Luego, pasando de la Revolución Rusa, ya es así que el 10 de diciembre ya se estabilizan los derechos en la ciudad de Nueva York, ¿no? Por la Asamblea General de las Naciones Unidas ya se declara la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, y se aprobó entonces en 1948, ya se empieza la aprobación de esos derechos fundamentales. Listo, entonces aquí está, miren, empieza con la Revolución Francesa, se formaliza con la Revolución Rusa y ya se especifica por escrito el 10 de diciembre de 1948 en Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dice en el artículo 2, habíamos mirado, ¿se recuerdan anteriores clases que habíamos hablado del artículo 1, ¿no? Que nos hablaba que el Estado es una social, Colombia es un Estado social de derecho. En el artículo 2 nos habla de la Constitución política, dice, son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, ¿sí? Promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todas en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. ¿Qué hace referencia entonces? Esta es mi pregunta para todos. ¿Qué hace referencia entonces este artículo 2? ¿A qué nos hace referencia? ¿Qué podemos decir del artículo 2? A las misiones del Estado. Las ¿O obligaciones la del misión del Estado. Estado? Alejandro, ¿no? Sí, las obligaciones del Estado. ¿Qué me decía Karen? Las misiones, Alejandro. Las Karen, obligaciones del Estado. las obligaciones. ¿Y qué serían entonces las obligaciones del Estado? Los derechos que Proteger al le dan a ciudadano. cada persona. Perdón, Edwin. Los Sí, derechos, muy bien. los Ahí derechos estás que a cada refiriendo. persona le dan, o sea, como la vida, la integridad física y moral, derecho a la libertad. Ajá, sí, muy bien. Esos son, hace referencia entonces a las obligaciones del Estado o misión del Estado, pero que tienen que ver con los derechos fundamentales, ¿sí? Apaguemos un ratico la cámara. Entonces, dice acá
Entonces tiene que ver es con los derechos fundamentales. Entonces, Edwin nos está diciendo, ¿no? O sea, Alejandro, Karen me decían que son las misiones y las obligaciones que tiene el Estado, pero ¿cuáles son esas obligaciones con nosotros? Son los derechos fundamentales, ¿listo? Que son las obligaciones que tiene el Estado. ¿Estamos? ¿Alguien más que quiere participar? Profe, qué pena la interrumpo. ¿Puede colocar la diapositiva si es tan amable del artículo 2? Ya. Ahí está. A ver, alguien que no haya participado, por ejemplo, William Quiñones, perdón, Julián Quiñones. Sí, profe, pues el artículo 2, pues los fines de este sería como asegurar el cumplimiento de todos los deberes sociales del Estado. Como dice usted, pues son los, los derechos fundamentales de las personas. Uh-huh. Pues O sea, eso, sí, asegurar, ¿no? Asegurar, como tú dices, pero no tanto los deberes, sino los derechos, ¿no? Hablamos de derechos fundamentales, ya deberes después hablaremos más adelante, pero se está relacionado en la Constitución con los derechos fundamentales, ¿sí? Hay unos artículos que están relacionados directamente con los deberes, pero en este caso en el artículo 2 hace como referencia a lo que es como los derechos que tiene, ¿no? O sea, los derechos fundamentales que el Estado debe brindar esos derechos a todos a los que nacimos en Colombia, ¿no? Nacimos, los que fueron adoptados, eso ya lo miramos, ¿no? Entonces, todos los que pertenecemos al territorio colombiano tenemos unos derechos y el Estado debe hacer cumplir esos derechos, ¿listo? De una u otra forma. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, entonces vamos a seguir. Espérenme un segundito que no sé, me toca admitirlos por acá porque no. Entonces sigamos, pues, ¿no? Ahí está. Entonces ahí sí miran las diapositivas todos, ¿no? Bueno. Aquí dice, los derechos fundamentales están del artículo 11 al 41, ¿no? Se dividen en derechos sociales, económicos y culturales, los derechos colectivos y ambientales, que los vamos a mirar. Los derechos fundamentales, ustedes lo pueden encontrar en toda la Constitución, ¿sí? Siempre va a hablar de un derecho fundamental. Pero los esenciales, los principales, están del artículo 11 al 41 y estos se dividen en derechos sociales, económicos y culturales, derechos colectivos y ambientales. Entonces, ¿qué son los derechos fundamentales, no? Y aquí, ojo, para que ustedes vayan pensando, los que queremos participar. Son exigencias que puede plantear cualquier ser humano por el solo hecho de serlo para tener una vida digna. Una vez que ya nace en Colombia, ya tiene derechos a todos los derechos fundamentales, ¿no? Desde el momento en que nace. Los derechos fundamentales son un límite a la actuación del Estado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien me puede decir qué puede ser? Que los derechos fundamentales son un límite de actuación del Estado. ¿A qué hace referencia? Que no Profe, pueden yo violar. quisiera decir, profe, los derechos fundamentales, por ejemplo, como el derecho a la educación, ese no lo puede violar ninguna otra norma, ni se puede apagar con otras normas. Los derechos fundamentales son siempre los más protegidos y estos no, pues no tienen cómo quitarlos o cómo negárselos a alguien. Ya. ¿Alguien más? Buenas noches, profesora. Buenas noches. Puede Laura, ser todas perdón, las Laura, personas. ¿no? María Sí, Cristina. Laura Rodríguez. María Cristina, mucho gusto. María Cristina, listo. Que todas las personas nacen libres, iguales ante la ley. Todas recibiremos el mismo trato, la misma protección de las autoridades y gozaremos de los mismos derechos.
a la libertad y oportunidades, no habrá discriminación por razón de sexo, femenino ni masculino, raza, origen, familia, nacionalidad, lengua, religión. Gracias. Listo. Entonces, ¿alguien más quiere participar? Sí, profe. Sí, profe, Edwin. Stephanie. A ver, vamos a dejarle un ratico a Stephanie y luego sigue Edwin, ¿vale? Primero las damas y luego sigue Edwin. A ver, Gracias. Profe, podría decir pues que el derecho a la vida es fundamental. Creo que de ahí parte varios debates sobre el aborto. No sé si tenga que ver algo con eso. claro, muy bien, el derecho a la vida, ¿no? Es fundamental. Es decir, que el Estado es el que protege esos derechos, ¿no? Y no puede pasar por encima de los derechos. Por eso hay un límite. No puede, como lo que está pasando ahorita en Venezuela, ¿no? No puede estar en contra de los derechos fundamentales, tanto la vida, la alimentación, la vivienda, me decía Laura, la educación, ¿sí? Entonces, esos son unos derechos que no se pueden estar por fuera, ¿no? De lo fundamental, es decir, no puede pasar el límite el gobierno, el Estado. A nadie se lo puede secuestrar, a nadie se le puede quitar la vida, ¿sí? Por parte del Estado, ¿ya? O los dirigentes, ¿no? O, por ejemplo, los que están a cargo, ¿no? Los militares, la policía, ¿no? Entonces, por eso hay tantas investigaciones que están haciendo ahorita. Se han mirado las noticias sobre los niños menores que mataron en esta parte que hacían parte de la guerrilla y que no dicen ellos, ¿no? Que no se dieron cuenta de que había un grupo de menores. Entonces, miren que eso es fundamental del Estado, conservar esos derechos. Si el Estado pasa esos límites, entonces hay investigaciones, ¿no? Que está en contra de eso. Edwin me decía. Sí, profe. Cuénteme, Edwin. También derechos importantes, ¿no? Como el derecho a no ser sometido a la esclavitud, tampoco a torturas ni malos tratos o crueles o inhumanos. También se podría decir que todos somos iguales ante la ley y tenemos alguna distinción, ¿no? Y por lo mismo tenemos derechos a la protección sobre la ley. También podría decir que tenemos todos los derechos a no ser discriminados ante la sociedad y podemos declararnos como personas jurídicas. Claro, como personas jurídicas podemos declararnos. Esto es como esta parte que está hablando, que no hay un límite, es decir, todos, los derechos fundamentales son un límite a la actuación del Estado. Hace referencia a que el Estado no puede sobrepasar esos derechos, ¿sí? Todos los que ustedes me nombraron, el derecho a la vida, el derecho a la educación, Edwin me dice como personas jurídicas que no podemos estar sometidos a la esclavitud. Pero en sí, el límite y la actuación del Estado. El Estado o el gobierno que sobrepasa esos derechos no puede pasar. Hay un límite, para eso tenemos derechos fundamentales. Antes no, porque antes vivíamos, estaba en la colonia, había esclavitud, había maltrato, ¿no? Entonces, no existían los derechos. Una vez que existieron, entonces hay un límite de actuación, ¿sí? Una vez que existieron y que ya estuvieron ya establecidos. En fin, fue porque fue primero por Antonio Nariño, y segundo fue por Policarpa Salabarrieta, ¿no? Recuerdan también que ella también actuó en esta formación de que se estabilicen los derechos fundamentales, ¿no? Como mujer, como actuación de todo, ¿no? Y hasta ahora seguimos luchando por los derechos fundamentales, y sobre todo de la mujer, ¿no? En todo el mundo es esto, ¿no? Pero de igual manera, como les digo, es el límite que tiene el Estado. Todos los que me nombraron, muy bien, los derechos sí, pero hay un límite. El Estado no puede sobrepasar esos límites. Bueno, entonces, eso es como la parte de qué son los derechos fundamentales. Cuando les pregunten qué son los derechos fundamentales, entonces son un límite de actuación del Estado y son las exigencias que puede plantear usted como ciudadano, por el hecho de serlo y por el hecho de tener ya una vida digna, ¿no?
Entonces, la estructura de la Constitución política se divide entonces en la parte dogmática y en la parte orgánica. Entonces, aquí la parte dogmática son normas que establecen principios básicos de que orienta la vida del Estado y los derechos de las personas. Entonces, en esta está la parte dogmática, ¿no? Que son los derechos fundamentales, donde los principios básicos que debe tener el Estado para hacer proteger esos derechos de las personas. Y la parte orgánica, la que miramos, ¿no? Recuerdan, miramos la estructura del Estado, ¿no? Que estábamos hablando de la división de las ramas, ¿no? Ramas del poder público y los otros órganos de poder, ¿no? Entonces tenemos la estructura del Estado, que la habíamos mirado en las anteriores clases, ¿sí? Que ese es el trabajo que tienen que entregarme dentro de 8 días, la estructura del Estado. Bueno, tenemos entonces los derechos fundamentales en el título 2, capítulo 1, ustedes lo pueden ver en la Constitución Política. Y entonces empezamos con el derecho, empieza desde el 11, ¿no? Desde el artículo 11. Hablamos entonces del derecho a la vida, que todos me habían nombrado, ¿no? El derecho a la vida, la conservación de la vida. Este derecho fundamental es un derecho que ahorita en estos momentos, por diferentes circunstancias que se están llevando en el país, por ser un país violento, que eso viene desde mucho antes, no se está cumpliendo, ¿no? Igual, de esta manera, ¿no? Pero el Estado hace el mayor esfuerzo por la protección de esos derechos fundamentales, ¿no? Si bien es cierto, existe mucha violencia en el territorio colombiano, ¿no? En todo el territorio colombiano. Ahorita lo que pasó con la masacre de los chicos de Samaniego, ¿no? Cosas que se estaban violando ese derecho a la vida, ¿no? Pero el Estado debe exigir ese derecho, ¿no? Como sea. Por eso existen las investigaciones que se están realizando, investigaciones sobre lo que pasó realmente con los chicos de Samaniego. Por eso el Estado debe proteger ese derecho fundamental desde el momento en que nace el derecho a la vida. Alguien me decía, María Cristina, sí, lo del aborto, ¿no? Por eso hay tantas cuestiones con esto del aborto, ¿no? El aborto que no protege ese derecho a la vida desde que es nacional colombiano, así sea la madre que esté viviendo en el extranjero y que esté aquí en Colombia o esté en cualquier parte, el derecho a la vida es fundamental desde el momento en que nace, ¿no? Desde el momento en que nace ya tiene derecho a la vida y se debe exigir ese derecho de alguna u otra forma, ¿no? Que ahorita después, más adelante vamos a mirar cómo hay la manera de proteger esos derechos. El derecho a la vida, cómo existen mecanismos de protección a los derechos. Si, por ejemplo, estamos con esto de que estamos en esta pandemia del COVID, ¿no? Y vamos a un hospital o una EPS y no nos quieren atender, está en contra de nuestros derechos fundamentales, ¿no? Si el COVID o cualquier otra enfermedad, ¿no? Que si no nos quieren atender, entonces por emergencia o por si dicen no, es que esto no es una emergencia, ¿no? Por lo regular, o les mandan, tenemos unos medicamentos que están fuera del POS, entonces también hay que luchar por esos derechos y hacerlos cumplir, porque de lo contrario existirían pues las demandas y hay una limitación de esos derechos al momento de que no se puedan cumplirlos, ¿no? Al momento que por algunas circunstancias no se pueden cumplir porque no se tienen o no quieren, o no tenemos un carnet de salud, o no quieren atendernos, ¿no? Así tengamos o no tengamos un carnet de salud. ¿Listo? Entonces, miren que eso es fundamental. Cuénteme. También había un caso, pues así que querían sacar esa nueva ley que para los violadores que la pena de muerte, ¿no? No es como en otros países que sí está autorizado, o sea, sí está, eso, o sea, para los violadores, para los asesinos, todo eso es pena de muerte, como decían en la China por transportar heroína, cocaína, todo eso, les dan pena de muerte, ¿sí? Antes acá, pues en Colombia todavía no, eso
iba a ser como una ley que iban a sacar, ¿no? Pero eso se cayó, ¿no? Todavía no quedó, o sea, quedó como que se cayó por falta de votos. Sí, por Entonces, falta de votos. ajá, no está habilitado. Entonces, pues eso también sería como un ejemplo, ¿no? Claro, un ejemplo de que está faltando al derecho a la vida, ¿no? Que es fundamental. De igual manera, hay diferentes formas de tomarlo, porque no se está respetando también la vida de un chiquito, ¿no? De un niñito, que son personas enfermas, que pues a los niños los violan y en realidad son personas que ya son de psiquiatra, ¿no? Porque no se conciben. De igual manera, hay personas que sí están de acuerdo de que se les dé la pena de muerte, ¿no? Porque ellos no están respetando la vida de los niños, ¿sí? Al violarlos, al tratar no están respetando ese derecho, ¿no? Fundamental, que es el derecho a la vida de los chiquitos. Entonces, miren que si estamos irrespetando desde ya con esta parte, entonces ese derecho a la vida que es tan fundamental, hay que respetarlo de unos a otros. De lo contrario, pues no haríamos nada, ¿no? Entonces, si lo exigimos, hay que respetarlo también, ¿sí? ¿Alguien más quiere participar? Profesora, Cuénteme. sería también el derecho a la salud. Por eso existe el CISBEN y pues si no tuviera CISBEN debe ser asistido. Sí. Sí, muy bien, lo que estábamos hablando, ¿no? Dentro de ese derecho a la vida existe todo esto, del derecho a la salud. Que si usted no tiene un carnet, hasta una persona indigente, ¿no? Tienen que atenderlo, porque es un derecho a la vida. Porque en caso de que sea una enfermedad que tenga grave, que se puede, que digamos que vaya con síntomas leves, pero luego se vuelven graves, ahí estamos faltando a ese derecho, ¿no? Y si se puede curar, si se puede establecer esta persona y no les damos la oportunidad, entonces podemos causar la muerte, ¿no? Pues los que son los hospitales, las EPS, ¿no? Entonces es un derecho fundamental. Por eso hay el CISBEN, ¿no? El CISBEN, el carnet que tienen las personas que no son contributivos, entonces tienen el CISBEN para poder tener el carnet de salud y que los atienden por Ensanar, ¿no? Entonces con esto ya pueden tienen su derecho a la salud, que es fundamental y que va dentro del derecho a la vida. ¿Listo? El artículo 12 nos dice: nadie será sometido a desaparición forzosa, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. A esto hablamos del secuestro, ¿no? Ese artículo 12 es por eso que una persona que realice el secuestro, sean vándalos o sean cualquier, digamos, de las fuerzas violentas que existen en Colombia, ¿no? Ellos no pueden desaparecer ni tener, antes habían las pescas milagrosas, les decíamos, ¿no? Decían, pues las pescas milagrosas que sometían a cualquier persona, tenga dinero o no tenga dinero, y lo desaparecían y tenían pues estos maltratos crueles, inhumanos, ¿no? El derecho que se tiene desde el momento que nace a la libertad, ¿no? Y de igual manera el Estado debe hacer proteger esa libertad. Por eso, con acción de los militares, de la policía, hacen unas investigaciones para saber en dónde pueden encontrar a la persona desaparecida. De una u otra forma, hay una situación que también es muy lenta en el país, ¿no? Que si desaparece una persona, a veces no investigan, se queda ahí como en el olvido. Pero sí es importante que nosotros siempre, como ciudadanos, tengamos hagamos un denuncio por cualquier situación que se esté presentando, ¿no? Si de pronto tenemos amenazas, si de pronto, por el caso, a veces las mujeres, ¿no?
que tenemos amenazas de una situación a otra que nos pueden pueden agredir pues, a situaciones de agresión familiar o de agresión de alguna situación o de hasta secuestro se puede presentar. Entonces es importante que se denuncie todas las cuestiones que tengamos. Profe, a veces esos casos que usted dice de denuncio y eso a veces no sirve, pero por eso las personas tomamos justicia por mano propia porque la justicia pues es mala, pésima, mejor dicho, eso es lo peor de aquí en Colombia. Entonces uno mismo tiene que actuar por su propia, o sea, por su propia, hacerse valer por uno mismo, ¿sí? Entonces, porque por lo menos así pasan esos casos, pues en la televisión que dicen que las mujeres, por lo menos unas que son maltratadas, tantas denuncias de agresiones, tantas denuncias de que no puede acercarse a la persona, y luego cuando aparecen muertas, ahí sí, que ella puso el denuncio, pero nunca hicieron nada, que la autoridad no sirve para nada, pues esa es la verdad, ¿no? Entonces a veces por eso, pues yo digo, es bueno como hacerse valer por uno mismo, porque la ley, pues, o sea, como decir, tener por escrito una demanda y eso sí, pues, es como decir, pues serviría ya como al final, pero para hacer valer los derechos toca por mano propia. ¿Sí? Los derechos fundamentales. ¿Sí? Cuénteme alguien. A ver, una mujer que me decía, Laura, ¿alguien era que sí? Quería participar, Laura o María Cristina. Stephanie. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿no? O sea, como les decía, la justicia es lenta, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener como prueba que se hizo un denuncio. Si decimos a veces no hacemos caso que de pronto nos amenacen, ¿no? Por alguna u otra situación y no hacemos caso y ya cuando estamos secuestrados ya es tarde, nos secuestran, ¿no? A esto me refiero, el secuestro, que es algo que es fundamental, un derecho, ¿sí? Dubán. Profe, este artículo no solo habla sobre el secuestro, también dice sobre ¿cómo se llama? Eso de que lo forzan, A torturación, tortura, algo así creo que dice, ¿no? trato, sí. Eso, un ejemplo muy claro también puede ser el que pasó con el vendedor ambulante cuando empezó la pandemia, de lo de la policía que fue en Bogotá, creo que fue, ¿no? Sí. Ahí también el Estado, entonces, ¿qué vendría siendo ya? Ahí que tomar medidas con... Ahí está faltando, miren que ahí está faltando lo que estamos acá, ¿no? Decíamos que los derechos fundamentales son un límite a la actuación del Estado, ¿sí? A la actuación del Estado. ¿Y quiénes también hace parte de ese Estado? Los militares, ¿no? La policía. Y lo que usted me decía con el señor, que lo torturaron, bueno, que lo humillaron, insultantes, tratos inhumanos, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos? ¿No? Hicieron una investigación y los destituyeron a estos dos oficiales. Por eso. Si no, pues dejaran pasar, ¿no? Como nada. Lo mismo cuando los estudiantes, por ejemplo, de la Universidad de Nariño hacen sus protestas y que vienen los del SMAT y hacen todas estas situaciones por X o Y razón, ¿no? Con los estudiantes también, ¿no? Que eso es demandable, eso no, por eso se destituyen los oficiales. De igual manera, miren que destituir a los oficiales no es cualquier cosa, o sea, ellos ya no pueden estar trabajando en ningún lado, así como así, o sea, ya tendrían que pasar, yo no me puedo, yo no sé si son 10 o 20 años. Qué pena, profe. Cuénteme. ¿Cómo le puedo decir? O sea, eso no solo ha pasado con el ejemplo que le doy, sino que casi en todo el país, mejor dicho, puede ser, ¿no? O sea, un ejemplo, uno que debe de hacer, mejor dicho, cuando está pasando por esa situación. O sea, en todo caso, como sea, uno tiene que denunciar, así diga Julián, que la justicia es lenta, que uno tiene que tomarse las manos con su propia justicia. Muchas veces el tomarse las manos con la propia justicia puede ser algo contraproducente también para la persona,
¿sí? Entonces, uno no puede compararse con esos delincuentes, ¿verdad? Ustedes, uno ya al ser, tomarse la mano con su propia justicia, y ese es ser un delincuente. Entonces, la situación es denunciar, como sea, denunciar ante lo que les decía, ¿no? Se puede denunciar, ir a los, ya habíamos hablado, ¿no? Les había comentado, de la fiscalía, ¿no? Está también la defensoría del pueblo, ¿no? Entonces uno puede denunciar allá, ¿no? Claro, Y en profe, caso de pues que yo sea digo, o peor, sea, a la UCI. A la UCI tiene que claro, denunciar, ¿sí? sí, Tiene que profe, denunciar a la UCI para que tenga usted un soporte siempre de que se hizo una denuncia, de que hizo algo, porque están violando sus derechos, ya sea por amenazas, solo por amenazas, y no en cualquier situación que se presente. profe, en caso Entonces, tal, pues como dice usted, pues sí, tomar la justicia por mano propia, pues sí, pues no tanto vendría siendo un delincuente, ¿no? O sea, yo digo, porque hay casos, o sea, aquí pasa en la ciudad de Pasto, ¿no? Pues un ejemplo, a los ladrones, o sea, yo digo, aquí a los que andan en esas motos y eso, pues digo yo, en su momento, las personas los atrapan a los ladrones, sí, los cascan, les queman la moto y todo eso, y luego le hacen su denuncia para que coja como que escarmiento. Sí, escarmiento, eso. claro, eso está bien. No tanto Ajá, así eso pues como tomémoslo así. convertirse, como decir, voy a matar a una persona y eso no, pues, Eso, porque yo lo igualmente uno se entendí así. A la de- justicia con sus propias manos es sí, no, tener un no, no, revólver y matar a la sí, persona. no, no, o Esa sea, es yo me justicia refiero con más, sus más propias a manos. esos casos que han pasado, Que la entonces, comunidad, es la comunidad, entonces, no es tanto así como decir, voy a coger y a matar a alguien, no, claro. ¿sí? Ah, Entonces, es como decir, tomar la justicia por mano propia, como decir el abogado que mató a los que a él lo iban a secuestrar. no, Entonces, pues claro. él pues, lo hizo en defensa propia, ¿sí? Entonces, él, pues, en ese momento, como dice, fue un asesino porque le quitó la vida a las personas, pero también, pues, si él no reaccionaba, ¿qué iban a hacer ellos? Lo podían No torturar, matar. secuestrar y Sí, amanecía muerto. Entonces, claro. a veces se contradice, No, o pero a sea, la veces cuestión es las cómo cosas, se mire, ¿no? Como lo claro, mire el abogado, como lo mire la exacto, justicia. O sea, uno puede ir como en defensa propia, que usted dice, eso. actuar en Ajá. defensa propia, ¿sí? Sí, señora. Entonces, al no tener en ese momento, ¿no? Pero si a uno ya la situación ya es de coger un revólver y actuar y ya tener como meditado todo lo que va a hacer, eso ya es delincuencia. No, eso Pero ya si usted es, actúa en el momento en defensa propia es diferente, ya no sería pues claro, no sé, a delincuencia. eso me refería yo de pronto, Claro, profe, porque entonces quería eso tomarlo es, así no es como que, tomar justicia con su propia mano, sino es sino en también defensa defensa propia. propia. Ujú, muy Exacto. bien, Sí. eso es. Dice, derecho, el artículo 13, derecho a la igualdad, ¿sí? El derecho a la igualdad hace referencia a que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? O sea, derecho a la vida, derecho a la educación y todos los derechos de que somos iguales. Así seamos mestizos, así seamos indígenas, así seamos afrodescendientes, tenemos derechos, ¿no? Entonces, ese derecho a la igualdad, a la no discriminación. Y ahí va la parte, de aquí les había colocado la parte material del derecho de las personas que tienen discapacidad. Entonces, es decir, que el Estado se preocupe por esa parte, ¿sí? Por eso han mirado que ahora ya hay rampas, ¿no? Para los que utilizan pues las sillas de ruedas, para los que tienen alguna discapacidad, hay las rampas. Lo mismo los buses, tienen que estar todo acondicionado. En las universidades les exigen mucho esto, ¿no? Que todo esté condicionado para que las personas con discapacidad puedan transitar sin ningún problema. Entonces hay rampas, entonces donde ellos pueden, lo mismo en los buses, ¿sí? Entonces ese es ese derecho fundamental que tiene que tener. Entonces no es solamente aquí la igualdad en la parte racial, sino también la igualdad de las personas que tienen discapacidad,
¿sí? Se cumple o no se cumple, pero, o sea, ese derecho, hace poco en las universidades les exigieron para dar lo que es la acreditación de calidad de que tengan las rampas para que así puedan transitar sin ningún problema las personas que tienen discapacidad. ¿Sí? Que antes no miraban, ¿no? En los salones de clases que iban personas con discapacidad, personas cieguitas, personas sordomudas, ¿no? Y ahora sí, y los profesores tienen que aprender ese lenguaje de señas, porque ellos también tienen derecho al estudio, derecho a una buena educación, ¿no? Entonces, y lo mismo en los empleos, ¿no? También, las empresas también les exigen que tienen que haber por lo menos una persona que tenga discapacidad, que esté trabajando en las empresas. En las universidades lo mismo, personas que estén trabajando con discapacidad. Entonces hay chicos, por ejemplo, en la Universidad de Nariño miraba que habían 2 chicos muy buenos, excelentes profesionales de derecho, que estaban ocupando cargos en la parte jurídica, ¿no? Eran asesores jurídicos del rector de la Universidad de Nariño. Entonces, también, ¿no? Entonces eso les exige el gobierno. Y de igual manera, antes decían que les bajaban los impuestos para que tengan estos chicos, ¿no? Con discapacidad. ¿Sí? ¿Alguien quiere aportar de este artículo? Profesora, por Cuente, ejemplo, Cristina. en Israel todavía no, o sea, el derecho que tiene la mujer, Ujú, por ejemplo, ya son explotadas, ¿no? Deben estar cubiertas, no pueden opinar, ujú. muchas no pueden estudiar, Sí, son sometidas por sus parejas y pues por sí, el sexo masculino, profesor. sí. Eso, María Cristina, es, bueno, afortunadamente nosotros tenemos otras leyes diferentes, ¿no? Esta constitución política solamente es de Colombia. Entonces, allá es allá se rige mucho por la parte de la religión. Utiliza mucho el código de musulmán, ¿no? Código musulmán, donde les exigen que pues las mujeres no estén cubiertas, incluso cuando van a un acto social las mujeres deben estar en la parte posterior, ¿no? Nunca en la parte delantera, cuando van a una iglesia, a la iglesia que les llaman ellos, ¿no? A la mezquita, también. Las mujeres no pueden opinar, no pueden votar, tienen que estar cubiertas, sometidas al hombre. ¿Sí? Profesora, Ya, y por ejemplo lo que sucede en La Guajira, esto es aquí en Colombia, ¿verdad? Pues ya. allá las mujeres están abandonadas por el gobierno, no tienen educación y no tienen buen trato y son usadas solo para tener hijos. Entonces, me parece que el derecho también a decidir si tienen un hijo es primordial. Derecho a la salud, derecho al agua, derecho a la educación, a todo. Ajá, listo. ¿Qué pasa con ellos? Ellos son indígenas. Ya habíamos hablado que los indígenas es diferente, ¿no? Toman una justicia por otra parte diferente. Entonces hacemos referencia a los indígenas guayús, que son de la Guajira. Entonces, esos derechos fundamentales ya son diferentes. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen sus leyes diferentes allá los indígenas, ¿sí? Y someten a la mujer, obviamente, ¿no? Y todas estas situaciones de que no tienen, solamente las tienen como para tener hijos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Ya son la justicia de los indígenas guayú. Por eso el gobierno no puede meterse ahí, porque no creo que esté aquí, pero de pronto ustedes leyendo la Constitución, los indígenas aparecen en la Constitución como menores de edad. O sea que si ustedes, por ejemplo, hacen un trato con un indígena, eso no es válido. No es válido un trato de un territorio, por ejemplo, que les va a vender el indígena. No es válido porque el indígena aparece en la Constitución política como menor de edad y no hace parte. ¿Listo? Tienen otras leyes diferentes ellos. ¿Sí? Entonces, es por eso. Es por eso que las indígenas guayú las tratan así.
Y el gobierno no puede interferir en eso, en nada de esa parte. Muchas ¿Sí estamos, gracias. Cristina? Sí, señora, muchas gracias. Sí, entonces, como les decía, lo que hablábamos en las anteriores clases, les decía que los indígenas tienen su propia justicia. Incluso si ustedes hacen de compra de un terreno, de una casa con un indígena, y de pronto que ustedes no sepan, y firman y le dan el dinero por el territorio, ¿qué pasa? El territorio sigue siendo del indígena, ¿no? Y ustedes no tienen derecho a reclamar nada. ¿Por qué? Porque el indígena dentro de la Constitución aparece como una persona menor de edad, como menor de edad que no tiene. Además, el territorio del indígena es diferente, tienen un trato diferente, o sea, es propiedad de ellos y no lo pueden no lo pueden vender ni tener, o sea, lo que es del indígena no lo puede vender a ninguna persona mestiza o algo, ¿no? Se hacen tratos entre ellos, entre los mismos indígenas, pero con las personas mestizas no hacen tratos, ¿sí? Bueno, vamos con la 14, que les decía el reconocimiento de la persona jurídica, y eso creo que me hablaba Julián, ¿no? El reconocimiento a ser persona jurídica, es decir, nosotros por eso tenemos la cédula, ¿no? Con esa cédula nosotros ya somos personas jurídicas. En el momento que usted realice un trato comercial, en el momento que vaya a un banco, ¿no? A hacer un negocio, le van a pedir siempre su cédula, porque hace referencia a que usted es persona jurídica. De igual manera, cuando va a crear una empresa también, ¿no? Ya es persona jurídica. Entonces, hablamos de personas naturales y personas jurídicas, ¿sí? Entonces, somos personas jurídicas porque nacimos en Colombia, tenemos ciudadanía colombiana y lo podemos identificar por medio de la cédula, ¿no? ¿Alguien quiere participar en esto, en el artículo 14? El derecho, el reconocimiento a persona jurídica, ¿sí está claro? Sí, profe, está claro. Bueno, entonces, si alguien quiere participar, con muchísimo gusto para que así vayan haciendo los punticos. Bueno, vamos con el artículo 15, el derecho a la intimidad. Cuando hablamos derecho a la intimidad, quiere decir que usted, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Que se presenta que el novio es celoso, que la novia es celosa, el esposo es celoso, y lo manda a investigar sin su consentimiento y que lo manda a tomar fotos, ¿no? Eso es falta del derecho a la intimidad. Usted lo puede denunciar, ¿sí? Que por ejemplo, entren al Facebook o cualquier red social y sin ninguna autorización, entonces usted lo puede denunciar, ¿sí? A mirar, ay, con quién chateas, que con el amigo, como así son, ¿no? Algunos son así, ¿no? Inseguros. Entonces, empezamos, sí, es que eso pasa. Algunos Entonces, eso tóxicos. es normal, dice uno, ¿no? Ahora Para les unos dicen es normal. tóxicos. Sí. Entonces, no, es como, es normal, dicen. Entonces, para las mujeres, para algunas, ay, qué chévere, mi novio es celoso. No, eso es normal. No, está faltando al derecho a la intimidad. El que la siga, y ahí también, ¿no? Hay detectives, creo que hay, que trabajan en eso. Entonces, van y toman fotos, y bueno, y las cuestiones, y habían hasta programas de esa vaina, ¿no? Entonces, el derecho a la intimidad es fundamental, entonces no tienen por qué estar Profe, haciendo. profe, y nomás no se trata de la intimidad, por ejemplo, así como dice usted, que le roben las fotos o que le revisen, sino también se trata de no manchar el buen nombre, de decir Claro, cosas que no son, de estar hablando así, de manchar el buen nombre de una persona. a eso iba también. Ujú, muy bien, Laura, a esa parte iba. O sea, no es solo, y así como parte coloquial, ¿no? Para que nos riamos un poquito de los celosos, pero también es importante lo que usted dice, el no manchar el nombre, ¿no? La calumnia.
¿no? El decir, ay, no es que ese es una tal, una cual, no, o que ese es un tal y un cual, no, porque eso no lo podemos remediar, ¿no? La calumnia o el decirles un ladrón, ¿no? Sin tener ninguna prueba, entonces nosotros podemos denunciar, ¿no? El por qué, muchas veces esto ocurre en las empresas, ¿sí? Que por chismes o algo mortificamos a una persona, le hacemos el bullying y hacemos perder cualquier cosa, un documento, lo que sea, y ya lo ocupamos, o algo más valioso, ya lo ocupamos de ladrón, ¿no? Y decimos, y dicen, ¿no? Y eso se mira en algunas empresas que se ha pasado, entonces ya aseguran que él es el que robó y que él es el ladrón, entonces eso es el derecho también a esa parte de la intimidad, y uno puede denunciar. Entonces está manchando lo que decía Laura, el buen nombre, ¿sí? Estamos manchando el buen nombre. Y estamos manchando también cuando hablamos de una persona, cualquiera, ¿no? De manera informal, ¿no? Decimos, esa es una tal cual. Entonces manchamos el buen nombre de esa mujer o de ese hombre. ¿Listo? Entonces, ese es el derecho a la intimidad. Entonces, el derecho a la intimidad es de los celosos también y del otro, del buen nombre. ¿Sí? Otro es el derecho a la libre personalidad. Y eso pasa en los colegios, ¿no? La libre personalidad hace referencia a que cada quien es libre de cómo quiera vestirse. Ya antes habían no me acuerdo, eran los que vivían siempre tristes, ¿cómo era que les llamaban? Los Los emo, profe. emos, eso, los emos. Eso decían, ¿no? Siempre vivían Hace tristes. referencia con los emos, los que vivían tristes. Entonces, y ahorita no sé qué habrán en los colegios. En el tiempo que yo estaba eran los emos, que decían, ay, es que este es un emo. Bueno, y así. Y hay otros, pues los rockeros, bueno, en fin, lo que sea. Eso no es el derecho a desarrollarse como persona, la personalidad. Y el hacerle bullying se puede también denunciar. De los emos, y ahorita es de otras cosas también, ¿no? De los chicos que es como que hacen alusión a esos cómicos de los japoneses, no sé cómo les llamen. Es otro también, ¿no? No sé cómo, no recuerdo el nombre. Bueno, de los emos sí, pero no sé. Esos son los otaku, profe. Otaku. Otaku, ¿ya ven? Ustedes ya saben eso. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Si nosotros, si les hacen bullying o a ustedes que existen, que vaya a existir, por ejemplo, un emo acá en el grupo de Constitución Política, no le pueden hacer bullying, ¿no? Al emo o al otaku, ¿qué es? ¿Otaku? Eso, otaku. No sé, eso no se puede, o sea, es el desarrollo a la personalidad, o que le guste la música, tal género musical, que le guste la metálica, y que esté así, como tal metalero, ¿no? Entonces no podemos faltar a ese derecho, eso se refiere, el desarrollo de la personalidad. Cada quien es libre de vestirse como quiera, y de hablarlo, y opinar, de tener libertad, ¿no? Más sin embargo, no pasando sobre el derecho, lo que decíamos, a la intimidad, no hablando mal, faltando al buen nombre de otra persona. Bueno, este artículo 17 se prohíbe la esclavitud, la servidumbre, la trata de seres humanos en todas sus formas. Entonces, por pronto, esta de la esclavitud existía de pronto en ese tiempo de la colonia, no sé si hasta ahora, de la esclavitud, ¿no? Por eso lo llamaron, como la Constitución fue en 1810 la primera y en 1991 la segunda, pero consiguieron con que se prohíbe la esclavitud. Entonces, como había mucha esclavitud en ese tiempo, por eso. Ahora no creo pues que exista la parte de esclavitud, ¿no? Ojalá, pues que no. Y una parte, pero en la explotación en el trabajo. O en las minas. Pero eso ya es diferente. Cuando hablamos de explotación en el trabajo, ya hace parte de la parte fundamental del derecho del trabajo, y ahí va concernido todo lo aparte del trabajo. Se podría decir que es esclavitud, pero más esclavitud diferente. ¿Cómo?
En la ¿alguien? esclavitud se apropian de una persona Eso. se apropian de una persona y no tiene pagos. No En los tiene hogares, pagos, eso. Se no hay apropia. en algunos casos en los hogares. Hay algunos casos, antes habían esos casos, en los hogares, de pronto, de que si alguien tomaba adoptaba, supuestamente, ¿no? Entre comillas, adoptaban a una niñita huérfana y la adoptaban y la trataban como esclava, que le hacían hacer el aseo, bueno, como empleada de servicio, no le pagaban, ¿no? Entonces, eso es esclavitud, no le daban un alimento, nada, no la dejaban salir, eso es esclavitud, ¿sí? A someter a una persona y que no tenga libertad. Eso es esclavitud. A eso se referencia. Entonces, aquí, por ejemplo, la servidumbre también, ¿no? Hace parte de eso. La trata de seres humanos en todas las formas. Entonces, ahí entraría lo que hablamos de se habla pues de la trata de blancas, ¿no? De la trata en todas sus formas. La trata de blancas, entonces es una parte del derecho fundamental, ¿no? De las niñitas que por alguna ocasión son engañadas y que las envían al extranjero, eso ya pues es trata de blancas, ¿sí? Entonces, esa hace referencia a este derecho. Entonces, ahí va todo. Se prohíbe la esclavitud no hay en este momento, lo que es la servidumbre tampoco, y la trata de blancas sí hay, ¿no? En este tiempo, ¿sí? Bueno, ¿alguien quiere opinar de esto? ¿O si está claro? Profe, es como la película de Historias Cruzadas, que antes pues las ponían a trabajar como servidumbre a las negritas por el color, ¿ya? Sí. Entonces eso también era porque ellos también se apropiaban de esas personas para que ellas desde niñas trabajaran y así, o sea, a ellas también no les importaba que estuvieran viejas o así, lo que importaba es que ellas estén ahí. Y entonces, o sea, hay personas que también las criticaban y les decían que cómo iban a hablar, a abrazarse con ellas, pero porque ellas son servidumbres. Entonces, esa es una película de Historias Sí. Cruzadas. Lo que tú me dices de historias cruzadas. Pero mira que en ese tiempo ahora no está, por eso les decía, hablamos de la Constitución de 1810, donde había esclavitud, donde los negritos afrodescendientes eran tratados como esclavos, ¿sí? Los afrodescendientes eran tratados como esclavos, y como así tal cual como aparece en la película de Historias Cruzadas. Entonces, en ese tiempo sí existía, en la colonia sí existía esa parte. Y eran tratadas como sirvientas, ¿no? Sin ningún derecho, sirvientes y sirvientas, pues. Entonces, ahí había lo que se prohíbe, pues entonces, en ese tiempo la esclavitud, por eso hicieron ese artículo. ¿Ya? Vamos con el artículo 18, nos habla la libertad de conciencia. ¿Qué podría decirme la libertad de conciencia? ¿Alguien puede opinar? Sí, profe. Cuénteme, Karen. Ahí se refiere al libre pensamiento y de opinión y de las creencias ideológicas. A expresarse como uno quiere. ¿Quién más? Entonces, Y hace resaltar referencia, eso, ¿no, como profe? dice. Es conservar su religión o sus creencias. Si usted decide cambiar su creencia religiosa, está en usted más, no en los demás, y hay que respetarla. Claro. Con Pero ese es respecto a más eso, derecho de profe, hace culto, ¿no? un tiempo, Ahorita, sí, es derecho al culto. Eso es lo que iba a decir. ¿Alguien más? sí, profe, con respecto a eso, hace algún tiempo se escuchó mucho referencia a la objeción de conciencia, ¿no? Y era sobre una persona un menor de edad que estaba próximo a cumplir los 18 y debía prestar servicio militar, pero por su religión, pues él consideró que no podía tocar las armas. Entonces, al final, creo que el caso se fue a la corte y la corte, pues, le dio la razón a la persona. El joven terminó, pues, prestando su servicio, pero de otra manera, no en el ejército. Bueno, entonces lo que nos decía Laura, este derecho hace más referencia no tanto al libertad, miren que acá es libertad de culto, la libertad de conciencia es más que todo a la opinión que se tenga, como la opinión que se tenga sobre alguna situación, ¿no?
No lo tampoco como a tener esa conciencia limpia en opinar de una u otra forma, pero no faltando al buen nombre de la persona, ¿sí? Entonces hace referencia como a eso. Entonces entraría como la parte de libertad que usted tiene para poder expresarse, para poder hablar, sin ninguna objeción de ningún caso. Entonces, si alguien le dice no, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que de pronto limite, ¿no? Que no está mal, usted no participe, usted no hable, usted no diga. Eso se daba mucho en la escuela vieja, ¿no? En la escuela antigua, de que a los chicos no se los hacía participar, solamente el profesor era el que tenía la palabra y la última palabra, y nadie podía opinar, nadie podía decir nada. ¿Por qué? Porque ya estaba rajado, porque ya les daban sus reglazos, ¿no? Con reglas los castigaban, o con fuete, ¿sí? Entonces, eso es como, no sé si sus abuelitos les han contado, o los tatarabuelos o abuelitos, tenían como que iban a la escuela y los trataban así, y más que todo las partes de las monjitas o las escuelas católicas, ¿no? Entonces no podían opinar, no tenían esa libertad de conciencia, eso se refiere. ¿Listo? Profe, Cuénteme, ¿quién me está Diego. hablando? Diego. Pues es cierto que ha cambiado un poco en la educación, ¿no? Pero también seguimos viéndolo mucho en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, a veces por uno pensar diferente, tiene sus consecuencias, porque si el jefe es de la ultraderecha y uno es de centro o es de izquierda, entonces ya hay inconvenientes y eso puede incurrir hasta la despedida. Cierto, muy bien. Entonces, Diego lo que nos dice, ¿no? O sea, en la parte laboral siguen con esta situación. Más que todo en la parte pública, ¿no? Los cargos públicos. Y uno tiene que estar callado, no puede hablar. De la parte política se refiere, ¿no es cierto, Diego? Entonces, si uno dice, ay, no, es que yo soy de derecha o soy de izquierda, no se puede opinar. Entonces, es neutral. No, ¿Sí? en lo privado también, profe. En lo privado creo que incluso es más fuerte que lo público, realmente. Pero Porque lo he en visto en los ese casos. eso es, en Sí, ese Laura, momento eso es maltrato laboral, ¿no? claro. Usted Sí, lo puede pero denunciar. Usted lo puede denunciar, claro. Porque mire que está el derecho a la conciencia, que es el maltrato que hay laboral, ¿no? Derecho a la conciencia que tiene la libertad. Pero eso ya hablando como la parte laboral, lo que dice Laura, ¿sí? Como la parte laboral que se puede denunciar. Y no lo tomaríamos como una demanda, no es que me están faltando el derecho a la conciencia, no, sino como la parte de acoso laboral, ¿no es cierto? Y ahí ya entraría otra parte, ¿no? Que es el derecho laboral, el acoso laboral, y hace parte de eso, que usted dice, la libertad de expresión. ¿Alguien más quiere participar? Profesora, Sí, María por Cristina. ejemplo, gracias. Por ejemplo, lo que se está presentando sobre Uribe, pues yo no estoy a favor ni en contra, ¿no? Pero pues muchas personas salieron a marchar o en sus carros pidiendo la libertad de Uribe y otros pues están en contra. Pero las personas que salen a favor de Uribe pues pueden correr riesgo porque pues de muerte o algo así, porque no sé, las personas cuando es de política, no sé, han entrado en una guerra que... ¿Sí me hice entender, profesora? Sí, claro, María Cristina. Y eso es la libertad de conciencia. Usted puede salir a las calles a opinar. Puedes decir, no, es que yo estoy a favor de Uribe, estoy en contra de Uribe, no sé, o estoy a favor de tal político, estoy en contra. Puede opinar, eso sí es libertad de conciencia. Y nadie le puede decir, no, es que usted no puede salir a las calles a estar, no, es libre, ¿sí? Y sí, corren de pronto el riesgo, pero hay una libertad, a eso me refiero, ¿no? Sí, el riesgo que de pronto tengan, los pueden amenazar de muerte de una u otra forma, corren ese riesgo, pero hay la libertad de conciencia, de elegir. Entonces, libre de elegir si es de izquierda o si es de derecha, si es esto, si no le gusta la política, si quiere votar o no vota, ese es libre, ¿sí?
Esa es la libertad de conciencia. Bueno, la libertad de culto es más referencia a lo que hablamos de las religiones, ¿sí? Entonces, la religión es la libertad de culto, ¿no? Entonces, digamos, usted puede ser libre puede ser mormón, puede ser, no sé, le puede gustar cualquier religión, ¿no? Cualquiera. Entonces, no existe ningún límite, ¿no? De la religión, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, no puede existir insultos. Y ha mirado que de pronto los cristianos con los católicos se insultan, ¿no? De unos a otros. Existe la libertad de culto y la libertad también de usted opinar, ¿no? Nadie le puede obligar, ¿no? Es que usted tiene que venir a la iglesia cristiana, ¿no? Por alguna situación. No, entonces, esa es la libertad de culto. Usted es libre. Nadie le va a decir nada sobre su religión. Por eso en los colegios, cada quien no se puede hablar, ¿no? De religión. En las universidades lo mismo. No se puede hablar de religión. De ninguna forma. ¿Por qué? Porque todos son libres, ¿no? Porque si ya empezamos a hablar de religión o de política, ya es algo que se va a ver contradicciones y va a haber disputas y todo, cualquier cosa. Entonces, por eso la libertad de culto es muy importante. El respeto, por eso. Y lo mismo entre compañeros, ¿no? No importa cuál sea la religión, respetar. Eso es. Cuando hablamos de libertad de expresión, nos hace referencia a, por ejemplo, la parte de, más que todo es con la libertad de prensa, ¿no? Libertad de opinión de los, digamos, de los periodistas, ¿no? Libertad de prensa, libertad de expresión, ¿no? Porque hablábamos acá de la libertad de conciencia, pero acá es la libertad de expresión, cuando se referencia más a la libertad de prensa, de que los políticos, de la prensa que opine de una u otra forma, para obtener así, pues, digamos, si aparece pueden opinar de cualquier cosa, de política, de los famosos, de cualquier cosa. No hay restricciones en esa parte. Profesora. ¿Quién decía Laura? ¿Laura era? ¿O quién? María Cristina. Ajá, cuénteme, María Profesora, Cristina. la libertad de expresión no solamente puede ser de periodismo, sino de personas, por ejemplo, de un grupo de personas que sale a marchar contra los derechos de la mujer o de los niños o de algo que no estén de acuerdo, por ejemplo, una muerte de un infante, de una mujer, algo así, algo que les indigne. Bueno, esa parte ya la vamos a mirar acá. Se garantiza el derecho a la honra, bueno, libertad de circulación, libertad de petición, libre proceso, bueno, es que son muchos. Hay el derecho que usted me dice es el derecho a manifestaciones, ¿sí? El salir a manifestaciones, ese es el derecho, ¿no? Pero acá hace referencia a la libertad de expresión, más que todo, a la libertad de prensa, de opinión. Pero el derecho a manifestaciones es otro derecho que usted me dice, el salir en la calle a manifestar por alguna situación, por la muerte de una persona, por el de la educación, que no privaticen la educación, ese es un derecho de manifestación, ¿sí? ¿Sí, María Cristina? Sí, señora, muchas gracias. Profe. Sí, Stephanie. Profe, por ejemplo, puedo dar un ejemplo de libertad de expresión cuando hablamos del periodista Pirri, que él por lo general siempre pues da sus opiniones acerca de la política, de todo lo que está pasando, de la corrupción. Y pues lamentablemente podemos mirar que en Colombia pues es malo ser así porque posiblemente él esté recibiendo amenazas, como lo que pasó con Jaime Garzón. Era un periodista, abogado, actor, locutor, y pues por ser gestor de paz y pues meter como coloquialmente se dice las narices donde no debe, terminó muerto. Eso, y tengo entendido que a Pirri lo sacaron de la televisión, ¿no? Él ya no está en los canales de televisión, él tiene su propio programa, pero por YouTube,
¿no? Tengo entendido de Pirri. Entonces, Sí, eso exacto. está en contra. Él puede demandar eso, la libertad de expresión. Y hay otro que también, los puros criollos, que también creo que lo sacaron de televisión, a los puros criollos. Entonces, esa parte de libertad de expresión es fundamental y por eso hay muchos youtubers, ¿no? Que se dedican a esto porque en los canales de televisión les cierran las puertas. Y es por eso. Entonces, te está faltando ese derecho de una u otra forma, pero igual toca, es como, hay eco, ¿no? Profe, Sí, hay eco. profe, hay un eco. Bueno, entonces sigamos, a ver. Espérenme un segundito a ver qué pasa. A ver, listo. Entonces, vamos con el libertad de expresión, ¿no? Libertad de expresión, ya hablamos. Se garantiza el derecho a la honra. Y eso es lo que hablábamos, esta ley, y creo que era Laura, me decía el buen nombre, ¿no? Al buen nombre, que es el derecho, ahí va más enfático eso, el derecho a la honra, al buen nombre, que no se puede hablar de una u otra persona de manera que falte, digamos, si hablamos de que esta persona, de una calumnia, que sea ladrón o que sea tal cosa, entonces estamos faltando ese derecho a la honra. Eso hace más referencia, más que todo que hablamos del derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad es como esa parte de las cámaras y de la perseguidora y bueno, pero el derecho al buen nombre es más con esto, con el artículo 21, se garantiza el derecho a la honra, ¿sí? Entonces, nadie puede hablar de nadie mal, ¿no? Y de que es ladrón o de que es narco o de que es tal cosa. Entonces, eso se puede denunciar, ¿no? Lo podemos denunciar. O por X o Y razón, a usted le dijeron estuvo en una situación donde la maltrataron, donde la trataron de ladrona, donde la trataron de hijo de tal, entonces falta el derecho a la honra. Se puede denunciarlo eso. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos el artículo 21, el 22, el derecho a la paz, y hace referencia de pronto, ahí no solamente el derecho a la paz de que no tengamos pues violencia, ¿no? En los lugares, en la familia, ¿no? Hace parte también. No tengamos violencia en la comunidad, ¿sí? No es solamente eso, sino tener tranquilidad en sí, ¿sí? Que si de pronto tenemos los bulliciosos que hicieron fiesta y bueno, y que no que están todos los días haciendo fiesta y fiesta y fiesta, y usted no duerme tranquilo y vive estresado, no tiene tranquilidad, entonces están faltando al derecho a la paz. Y usted puede solicitar eso. No es solamente es derecho de paz, hablamos de tranquilidad, ¿sí? Entonces usted puede denunciar, ¿sí? Muchas veces cuando colocan, digamos, una discoteca al lado de una casa residencial, no se puede. Por eso falta el derecho a la paz, porque lo puede denunciar, ¿sí? En un lugar residencial, si hay una discoteca, entonces donde hay intranquilidad, entonces está faltando, lo que se falta es al derecho a la paz. Eso es, ¿no? No es solamente de la violencia, aquí, ojo acá, ¿no? Es la violencia, sí, pero también es el derecho a que usted tenga como ser humano que esté tranquilo, que no esté estresado, que no esté, que los vecinos no hagan bulla, ¿no? Ese es el derecho a la paz, se refiere. ¿Alguien quiere opinar aquí? Derecho a la paz, profe, pues sería también a la seguridad humana.
¿Sí me escucha? Sí, A la a la seguridad seguridad humana y humana. a vivir en un entorno seguro y pues sano, ¿no? A vivir Ujú. en un entorno seguro y sano, ¿sí? Sí, Que donde el medio, pues, sí, y el desarrollo y a un medio ambiente sostenible. Eso sería. ujú. Entonces, lo que ustedes les hablaba, ¿no? Que no exista violencia tanto en la familia, intrafamiliar, como violencia en la comunidad. Usted tiene derecho a denunciar, ¿sí? En esa parte, que esté en un sitio seguro, ¿no? En lo que dice Julián, que esté en un sitio seguro, o sea, que no tenga violencia en la comunidad, que no exista, por ejemplo, lo que es muchas veces pandillas, ¿no? Entonces, esas pandillas también, eso usted lo puede denunciar, ¿no? De una u otra forma. O finalmente, pues tendría que cambiarse, porque arriesga también su vida, ¿no? Estar denunciando. Bueno, en este país es así. Entonces, tendría que cambiarse de lugar de vivienda, pues, en últimas. ¿Sí? Pero se hace referencia como a la tranquilidad, a la seguridad también, ¿no? ¿Alguien más quiere opinar? Profesora, qué pena. María Cristina. Profesora, por ejemplo, con esto que está sucediendo del COVID, pues muchas personas se han suicidado, ¿no? Por el estrés que tienen, pues porque no pueden trabajar como antes, no sé, ¿no? Traer ingresos para su familia. Entonces el gobierno pues ha creado subsidios como para darle paz mental a la persona y para que no salga. Y así se proteja a la persona y nos protejamos todos. Claro. Ese está muy bien, ¿no? Pero hace referencia, yo pensé también que me iba a hablar de la gente que trabaja en los hospitales, las enfermeras que les han hecho bullying, que les han maltratado, ¿no? Por el solo hecho de ser enfermeras, de ser médicos, ¿no? Entonces tienen amenazas, se han mirado en la televisión, en las noticias que tienen amenazas. Está faltando ese derecho a la paz que tiene él, ¿no? A sentirse seguro esa persona, ¿sí? Entonces, por el hecho de que, o que tengan COVID, ¿no? De una u otra forma que son rechazados y que lo que dice María Cristina, que les van a dar un subsidio, pero ellos tienen derecho, así tengan COVID o hayan tenido COVID, lo que sea, pero tienen sus derechos, ¿no? Entonces, ese es el derecho a la paz. Está violando muchos derechos con esta pandemia, ¿verdad? Entonces, miren que eso es fundamental, que uno puede denunciarlo, ¿no? Hay otro, dice el artículo 23, el derecho de petición. Todos tenemos derecho a hacer una petición, ¿sí? Cuando necesitamos una información de una u otra forma de alguna entidad pública, podemos hacer un derecho de petición, ¿sí? De algunos documentos que son públicos, más que todo cuando se hacen demandas, ¿no? Se tiene derecho a esa petición. O si no, si así nos tengan demandas, lo que sea, pero tenemos derecho a una información y a solicitar esa información. Cuando ustedes, por ejemplo, en los planes que les llegan de esto, digamos, de una telefónica, Movistar o Claro, lo que sea, y que están faltando de pronto a un contrato que ustedes han hecho, tienen derecho a solicitar la información para que ustedes puedan demandarlos. O cuando presentan una convocatoria, ¿no? Una convocatoria pública y que ustedes saben que les fue bien en su parcial, en su examen, ¿no? Entonces tienen derecho a solicitar por derecho de petición el por qué fue que su puntaje no fue el primero o por qué quedó de segundo, ¿sí? Entonces solicitan por medio de un derecho de petición y así no se lo niegan. Entonces, por un derecho de petición ustedes hay 15 días para que les conteste, ¿sí? 15 días. Si se pasan los 15 días, ustedes pueden ya denunciar, ¿sí? O hacer una tutela. Si ya pasando los 15 días, pueden hacer una tutela. ¿Listo? Bueno, el derecho de la libre circulación, ¿no? Entonces, hace referencia más que todo, pues,
a las empresas, ¿no? Que tienen derecho pues a una libre circulación, ¿no? Así sea de empresas extranjeras, lo que sea, pero que cumplan con unas normas, tienen derecho a esa libre circulación en cuanto a las empresas. En cuanto a personas, como personas tenemos derecho a estar en cualquier territorio donde tengamos, ¿no? Derecho. No hay ningún límite. Me refiero a territorio nacional, ¿no? No territorio extranjero porque es diferente. Al extranjero le piden visa. ¿A qué territorio nacional usted puede estar en el Amazonas o puede estar con los indígenas allá viviendo? No hay ningún problema. Entonces tiene derecho a la circulación. ¿Listo? Profe, Eso sí, es. pues Dígame, dice, o sea, que todas las personas tenemos derecho a circular libremente y a elegir nuestra residencia en el territorio, pues aquí nacional, ¿no? En Colombia sería claro. Y toda persona pues tiene también derecho a salir a salir de cualquier país y a elegir en qué lugar quiere Vivir. estabilizar, sí, vivir, sí, señora. Entonces, miren, ¿qué es eso? Si usted quiere, como les decía, ¿no? Un ejemplo, si usted quiere irse a ir a vivir con los indígenas guayú, se va allá a vivir, si lo aceptan, pues, ¿no? Entonces, eso. Entonces, puede ir a vivir, tener su residencia donde quiera. No hay ningún límite. Sí, lo mismo las empresas y no pueden circular por donde quieran, no hay ningún límite. Y el derecho al trabajo, y ahí va todo lo que me decía, creo que era, no recuerdo, que me hablaba de que no hay, de que por ejemplo de derecha o de izquierda, que no hay libertad de opinión en su trabajo. Entonces, ahí va toda esa parte, ¿no? No es solamente el derecho al trabajo, lo tomamos mal, ay, no es que es el derecho al trabajo y hay algunos que no están trabajando, no. Hace referencia al proyecto del derecho laboral, ¿sí? De la parte laboral, de que tenga usted su buen trato de los que están trabajando, de lo que usted tenga su derecho a expresarse, derecho a opinar, así sea como hablaba alguien, un estudiante de izquierda o de derecha, así pertenezca a una entidad pública o privada, usted puede opinar, ¿no? Lo Derecho mismo al en descanso. trabajo. Y ahí Profesora, entra todo. Cuénteme, María Cristina. profesora, aunque en Colombia ese derecho es violado, ya que, por ejemplo, si sale un universitario reciente, pues por palancas, si tiene palancas, pues lo contratan, si no, no. Y el derecho, pues, al trabajo puede ser una persona discapacitada, o sea, tiene el derecho, o sea, si tiene tiene la capacidad mental, o sea, tiene estudios, creo que tiene el derecho y no puede ser discriminado. Y ese derecho se llama el de lo que les decía antes, el derecho a la igualdad, ¿no? Dentro de la discapacidad. Sí, el derecho a la igualdad, de que puedes ingresar a trabajar, a ingresar a una universidad, lo que les hablaba, ¿no? Es el derecho más bien como a la igualdad de las personas que tienen discapacidad, es el derecho a ser iguales a los otros, que sean tratados por igual, ¿sí? Ese es más bien. Y en el derecho al trabajo entra como esa parte del derecho que tengamos derecho en la parte laboral, que no tengamos acoso laboral, ¿no? De que nos dejen mucho trabajo y que otros tengan poco trabajo, de que tengamos o muchas tareas y los otros menos tareas. Entonces hace más referencia como a esa parte. Lo que usted dice, María Cristina, de que a los estudiantes universitarios les dan trabajo, a algunos que apenas salen sin ninguna experiencia, que les dan trabajo, incluso yo creo, no se está violando el derecho al trabajo, se está fomentando el derecho al trabajo, porque muchas veces sí, hay jóvenes que salen y no tienen la experiencia y les dan sus cargos. Eso lo exige el gobierno y hay una parte que salió una norma donde dice que se les va a bajar el impuesto a las personas que tengan jóvenes trabajando, ¿sí? Claro, ¿Qué quiere decir profe. esto?
Qué pena, o sea, yo me refería a que aquí en Colombia pues ese derecho es muy violado, porque las personas no son contratadas, sino es por palanca. Bueno, sí, entonces existe, ¿no? Esa parte de que son contratadas por palancas, por una u otra situación. En cuanto a esa situación, más bien la constitución política hace más énfasis a lo que es ya cuando usted esté laborando, ¿sí? Sí, es violado ese derecho al trabajo, por eso les decía, ¿no? No es que algunos están desempleados, otros son contratados por palanca, bueno, pero hace más referencia, es como al derecho cuando usted ya está trabajando, que tiene derecho a las prestaciones sociales, que tiene derecho a la parte, sí, de prestaciones sociales, que tiene derecho a la expresión, derecho a la opinión, Profe, pues ¿sí? yo diría pues que, o sea, en eso, pues los derechos, que todos los trabajadores tenemos derecho a estar, a trabajar en condiciones dignas y equitativas de labor, Es, ¿no? Jornadas sí, limitadas, de descanso, vacaciones pagadas, todo, retribuciones justas, salario mínimo, vital, móvil, igual remuneración por igual tarea, sí. participación en las ganancias de la empresa, ¿sí? Por lo menos un ejemplo, en la empresa en donde yo laboro, pues la empresa por cumplir ventas, por cumplir un porcentaje en ventas, nos retribuye siempre ganancias o nos dan unos bonos, bonificaciones, que son esas, por, cada semestre, ¿sí? Dependiendo de cómo haya generado el ingreso de ventas y asimismo pues nos dan beneficios, ¿no? Entonces eso sería como una también. Eso se ve como, hace la parte como de incentivar, de motivar al Profe, personal, ¿no? Hace más sí, referencia, ¿sí? Pero sí, hace como profe, la parte que me decía, el que qué toma pena. los Profe, derechos. Sí, cuénteme, Profe, Stephanie, ¿me escucha? profe. cuénteme, Stephanie. Por ejemplo, otro ejemplo de los que puedo mencionar es, por ejemplo, el contrato de aprendizaje de SENA, que algunas de las empresas por reclutar de estos o que hagan las prácticas los estudiantes del SENA, no sé si es que les ayudan con impuestos o les cobran menos impuestos, pero es un beneficio para las empresas, entonces ellos aprovechan de esto. Mm, claro, entonces Profe, esa parte de lo que les decía, ¿no? Lo del SENA, que salen aprendices, les bajan impuesto a las empresas, ¿no? Para que así no tengan, pues, ese privilegio, ¿no? Y así pueden contratar a las personas que son jóvenes, que salgan de su, y no quiere decir eso que está mal, ¿no? Está muy bien, porque así ¿quién, no, quién, o sea, ¿quién nace con experiencia? Nadie. Alguien tuvo que tener su primer empleo y alguien tuvo que ayudarlo, ¿verdad? Entonces, miren que es importante esa parte, ¿no? Lo que nos dice Stephanie. Bueno, profe, ¿alguien más? ¿Edwin era? ¿Quién más? ¿O Edwin? No. profe, ¿me escucha? Sí, Duan. ¿quién? Dubán, sí, dígame. Profe, también puede ser el derecho a la libre elección de su trabajo. Un ejemplo, digamos, yo hace poco, pues hace un mes, ¿no? Trabajé en una empresa que se llama Ilios Group, en el cual nos contrataron como conductores. Después de eso, sin darnos ninguna inducción de nada, nosotros sinceramente fuimos los asistentes de los fisioterapeutas. Nosotros andábamos tomando pruebas COVID. Y al final, pues la verdad, nosotros nos tocó renunciar porque ya nos obligaban a hacer lo que ellos querían, si me dejo entender, Sí. porque al final nos dijeron que vamos a hacer lo que es los levantamientos de los cuerpos COVID sin darnos ninguna inducción. Entonces, con un compañero, nosotros, pues la verdad, todo podrá ser, pero nos contrataron como conductores, nosotros ¿cómo le podría decir? O sea, no nos dejamos, le respondimos de la manera que ellos se merecían. Y pues, como quien dice, nos obligaron a pasar nuestra carta de renuncia porque nos decían, pues, en caso de que no vayamos a hacer eso, vamos a
tienen que renunciar. Bueno, así nos dijeron. Entonces, antes de que nos pase eso, nosotros renunciamos. O sea, ahí podría decir que nosotros, el hecho de estar contratados, nos pueden obligar a hacer cosas que no nos competen, ¿verdad? Claro. Para eso está, me imagino que ustedes firmaron un contrato, ¿o no firmaron un contrato? Claro, sí, correcto. El contrato Eso. nos dicen conductor a personal médico. Eso. Pero al final no fue así. Las cosas, o sea, Eso. cuando nosotros nos contrataron, nos llamaron, nos dijeron todo bien, bacano. Pero ya al llegar al momento, ya no, inducción, colóquense en los trajes, colóquense en todo esto bien, y vamos, ya, llegamos al domicilio, y en el domicilio vamos para adentro, sigan, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer, o sea, un trabajo que tenía que hacer un personal, pues, profesional en la materia, pero nosotros, como vayamos, nos tocó, y pues, la verdad nos tocó renunciar. Claro. Igual podrían ustedes demandar, pero pues no sé, eso está en cada quien, ¿no? Pero sí, o sea, es contraproducente. Cuando uno falta a lo que es, y eso ya vamos al derecho laboral, ¿no? Cuando uno falta a lo que es las funciones, y uno firma su contrato como sus funciones que tiene que hacer, y que acepta sus funciones, y que le mandan a hacer cosas que no están dentro, escritas laboralmente, entonces usted puede demandar, ¿listo? Hay muchas veces que se toma que, digamos, por decir algo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Si una secretaria la contrataron como secretaria y que le colocan a hacer el jefe, a hacer aseo, ¿no? Que limpiar los escritorios, bueno, en fin. Entonces, o quedarse a horas extras, ¿no? No cumplirlas. Entonces, tiene derecho a demandar, porque usted firmó ese contrato para ser secretaria, no para ser aseadora. Entonces, eso está faltando a la parte del derecho al trabajo. Profe, lo que pasa, por lo menos, Julián, lo que pasa que en la situación que estamos viviendo ahora, con eso del virus ese, el COVID, muchas empresas se cogieron de eso, o sea, como el mismo gobierno no les exige que tenían que tener los empleados, o sea, que si ellos decidían, mejor dicho, que si la empresa estaba quebrando, podían decidir si sacar personal o no. Entonces, en mi caso, por lo menos, la empresa sacaron 7 personas. A ellos les dijeron, ni siquiera, o sea, ellos les dijeron, el contrato de ellos era término indefinido, ¿sí? Entonces, por lo menos les dijeron, firman, si quieren firman, y si no, pues igualmente ustedes ya se atienen a las consecuencias, como quien dice, ¿no? Voló ingeniero, de ingeniero para abajo, ¿no? Entonces a ellos que los indemnizaron, pero igualmente ese derecho al trabajo se les fue, como quien dice, se les fue vulnerado, porque sí, se les violó, o sea, no respetaron ese derecho al trabajo. Entonces ellos que hicieron, firmaron, ¿sí? Entonces yo digo que muchas empresas se están cogiendo de eso, o sea, del virus eso, que nadie puede trabajar porque no hay ingresos, y para mantener una empresa pues es duro también. Entonces pues ahí pues sí, muchas empresas... Es la situación, ¿no? Haciendo sí. Igual estas personas pueden demandar, ¿no? Así hayan firmado la liquidación, lo que sea, pero pueden demandar. ¿Listo? Porque ellos tenían un contrato a término indefinido, no un contrato a término fijo. ¿Sí? Entonces pueden demandar, así hayan firmado la liquidación. Sí, Dubán. Profe, mencionas ese tema, qué pena preguntarle, ¿no? Verán, lo que pasa es que yo también trabajé en la S Pasto Salud, como guarda de seguridad. A mí nos hicieron unas pruebas rápidas en las que yo salí positivo, pero es la de sangre. Ya. En esa de la empresa de seguridad nos la enviaron, a los 2 días me mandaron a hacer la confirmatoria. De la confirmatoria me dijeron que tenía incapacidad hasta que llegue el resultado. Después, a mí yo ya salí como 19 días, pues porque no me llegaba el resultado, pero el resultado me llegó negativo, ¿no? Entonces eso fue, como los contratos son hasta junio, yo entré el 28 o 29, creo que fue a la empresa, a trabajar nuevamente. Yo salí el 9 de junio y el 10 de junio habían pasado un preaviso. Entonces a mí, cuando yo entré, de una me lo hicieron firmar nuevamente el preaviso, era el 29. Al 1 de julio, a mí me dijeron sin razón
sin razón alguna, ya, o sea, que ya no hay trabajo para... Entonces ahí yo también podría demandar, ¿verdad? Claro, Porque pero me usted firmó quitaron un el derecho al preaviso. trabajo, o sea, Usted recuerde que firmó un la razón de preaviso. ellos fue que no, que usted ya descansó mucho. No, o sea, Pero, la o sea, el razón ahí preaviso no me es lo pasaron, descansó mucho. pero, o El sea, preaviso tiene que pasarlo, el preaviso. Tienen que haber, si usted firmó ese preaviso y tenía contrato fijo, puede quedar sin trabajo. Usted no puede tener derecho ahí a demandar porque firmó un preaviso. ¿Sí? En todas las Profe, empresas. pero el preaviso no no, lo no, pero, firman o sea, con un mes antes de con un mes antes a uno no deben pasarle Un el mes eso, preaviso, antes de porque con un día anticipación. antes no pueden. ¿Usted dice un día antes o cómo me dice? Es que yo lo entiendo es que eso, no, pero que me hicieron a mí. A mí, un día me lo antes hicieron no que un lo día firme. antes, Es que no lo tenía, ni claro. así O sea, lo haya firmado. entonces ya cuando Es que ahí yo Cuando cometí el yo error fui de cuando yo firmar. fui a la Igual reunión, puede demandar, sí. Pero ahí sí le tocaría consultar a un abogado porque usted firmó ese preaviso y ellos pueden soportar en ese preaviso. es que nosotros cada tres meses hacíamos firmar el preaviso, Sí, pues, pero siempre nos lo ellos renovaban, ¿no? firman ese Entonces la preaviso cada excusa 3 meses. mía, la excusa de ellos fue que, o sea, pues, Sí. sí, fue la de ellos fue que pues, supuestamente yo he ido a descansar muchos días. He descansado muchos días que Igual. no he querido trabajar, es que no fue porque yo quise, fue porque ellos me mandaron una prueba. Sí, entonces usted puede demandar en ese caso, con lo que le estamos diciendo, ¿no? Que tiene su prueba de que le hicieron que usted tenía pues supuestamente tenía lo del COVID y le había mandado a hacer, porque tiene derecho, ¿no? Son 15 días de que usted puede ausentarse de su trabajo, ¿sí? A mí, para saber si durante esos 15 días tiene reacción de esta enfermedad del COVID, entonces ya se puede saber en 15 días que son las reacciones, ¿no? Que les dan más fuertes. Pero de igual manera usted Sí, puede claro. demandar. Siempre se da, las empresas por lo general tienen, para curarse en salud, hacen firmar un preaviso con un mes de anticipación, ¿sí? Y uno sabe, ¿no? Que si firma ese preaviso y si no lo van a contratar, pues no tiene derecho a nada, porque firmó el preaviso, pero es un mes antes, no un día antes, es un mes antes. En todas las empresas, Claro, sí, yo por entré el contrato a término 29 y fijo el hacen eso. primero, afuera. Ujú. ¿Cómo? No, acá era indefinido el contrato. Ah, ya. Si es contrato indefinido, tiene derecho usted. Sí, cuando es contrato a término fijo, suelen hacer, ¿no? Que firman un preaviso a un mes, como decía Pues Laura, un sí, mes antes. ¿Ah? sí, me va a tocar porque ni la liquidación, imagínese que Es, llevamos cada 2 meses ni ha llegado ni la liquidación. sí, tiene derecho pues, a hacer una demanda de igual manera yo no soy abogada, con un abogado que lo puede asesorar, un abogado de la parte laboral, ¿sí? Un abogado que sepa mucho, que tenga la experiencia en la parte laboral. Entonces, o ir a la Defensoría del Pueblo. Y ahí hay abogados que no son pues, son de oficio, ¿no? Son abogados que no le van a cobrar nada a usted, pero ya le piden los documentos necesarios. O al Ministerio de Trabajo también, a la Secretaría de Trabajo. ¿Sí? ¿Sí estamos? Ah, Entonces pueden mandar, ¿no? De una ah, u otra forma, con el nadie, o sea, Defensoría o al Ministerio personal, de me Trabajo. estaban violando el derecho. Derecho al trabajo, que es fundamental, ¿no? Y más aún cuando tenía usted un contrato a término indefinido, ¿sí? Bueno, ahí entran muchísimas cosas en la parte O del sea, derecho al trabajo. ¿no? ¿Cómo? Sí, Dubán. Ujú. Ahí me Entonces, violaron a mí el derecho al trabajo, ¿verdad? trabajo, obviamente. Entonces, usted tiene sus pruebas, tiene que tener, ¿no? Todas las pruebas que le decía, ¿no? Entonces, lo que le mandaron, la prueba del COVID que le mandaron a hacer, ¿no? Que eso no se justifica para que lo hayan sacado de su trabajo. Y la prueba de su contrato, la firma de contrato, término indefinido, y la prueba de el despido, que se le hizo la carta, ¿no? De despido. Mm, ¿Listo? vale, profe, gracias.
o lo que se llama el preaviso, ¿no? ¿Verdad? El preaviso. Que es no es con un mes, sino con un día, ¿no? Entonces, todo eso tiene que llevarlo, ¿no? ¿Listo? Bueno, vamos con el artículo 26 que nos habla de la libertad de profesión u oficio, ¿no? La libertad de profesión o oficio, usted es libre de escoger su profesión, la que sea. Lo que se está faltando ahorita, ¿no? Que por ser médico o por ser enfermera, los están rechazando de una parte social, entonces esa libertad de profesión se está violando también, ¿no? Esa libertad de profesión o el oficio, usted puede escoger el oficio que usted quiera y nadie lo puede juzgar ni le puede quitar esa libertad. La libertad de enseñanza hace más referencia a lo que es la parte de la educación, de la docencia, ¿no? La libertad de enseñanza. Es decir, como docente tengo derecho a explicar mi clase como yo quiera, ¿sí? Nadie me puede decir, no, es que usted tiene que manejar esto, tiene que dar el saludo, tiene que dar la bienvenida, tiene que... No. O sea, yo soy libre de manejar mi currículo, mi microcurrículo, que quiere decir los temas que yo voy a tratar. Soy libre, ¿no? Entonces, no hay nadie, ni el director, ni el coordinador académico, que pueden influir en mis clases. Nadie. ¿Listo? Entonces, esa es la libertad de enseñanza, más en referencia como a la educación. El derecho a la libertad, y ahí entran muchísimas cosas cuando hablamos de derecho a la libertad, ¿no? Entonces, muchos pasos como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de ser libres, ¿no? De ser libres, de que no existe el secuestro, el derecho a que nadie lo puede limitarlo, ¿no? Nadie lo puede limitar, usted es libre de hacer lo que usted quiera con su vida, de ser libre de irse a vivir donde usted quiera, ¿no? Entonces ese derecho a la libertad, muchas veces las mujeres y incluso los hombres también viven esa esa violación, ese derecho de libertad, porque hay mujeres que las tratan, hay hombres, ¿no? O hay mujeres que tratan a los hombres que no los dejan libres, ¿sí? En sí. No los dejan libres de salir, que los oprimen mucho, bueno. ¿Sí? Y a las mujeres también. O que a los hombres, ¿no? Que algunos son machistas, dicen, no te vistas de tal forma, no salgas a tal lado, o después de las 6 tienes que estar en la casa. Entonces, ese derecho a la libertad, me refiero, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, hace referencia a eso. Y no solamente las mujeres, pues lo viven, los hombres también, ¿no? Entonces, podemos demandar esa parte. El derecho al debido proceso, cuando usted le hacen, cuando usted lo demandan o digamos, van a su casa y la policía por alguna circunstancia, ¿no? Y lo llevan a la cárcel y con algo, sabiendo que usted es inocente, ¿no? Y no tiene ninguna prueba, usted tiene derecho al debido proceso. El debido proceso es el derecho a la demanda o a la buena fe, de que si usted sin pruebas nadie lo puede culpar. Nadie lo puede culpar y nadie lo puede esposar y llevárselo a la cárcel si no tiene un juicio, ¿sí? Si no le han comprobado nada. Entonces, ese es el derecho al debido proceso. Profe, ¿Sí, Julián? El derecho al debido proceso no sería en caso de, por lo menos, que le van a realizar una captura a alguna persona. Sí. Tienen que leerle primero sus derechos. Tiene derecho un abogado a guardar silencio. O sea, sí. aquí la letra para que en ese caso pueda hacer efectiva la captura y no quede libre esa persona, porque si ellos no hacen el debido proceso, esa persona queda libre, ¿cierto? Claro. Entonces, es lo que usted me dice, Julián. Entonces, cuando lo arrestan por alguna circunstancia, usted tiene derecho a lo que es el debido proceso, a lo que dice Julián, al contratar un abogado, a mantenerse en silencio. Bueno, esa situación del debido proceso es en el caso de que sea inocente o no sea inocente, tiene ese derecho,
¿sí? Nadie puede irlo a capturar sin esa situación, ¿sí? Del debido proceso. Que entonces tiene derecho a su abogado, tiene derecho a lo que es mantenerse en silencio, ¿no? Derecho a una llamada también, ¿no? Todo eso hace parte. Bueno, ¿alguien más quiere participar? ¿O ya estamos cansados? Bueno, está el habeas corpus también, el habeas corpus, que hace referencia a lo que es cuando usted lo capturan por alguna situación, ¿no? y es inocente, entonces tiene derecho a esta parte de contratar un abogado, ¿cierto? Entonces hace referencia a eso, ¿no? Al habeas corpus, es decir, contratar un abogado para mantener ese derecho, ¿no? Del habeas corpus, que es diferente al habeas data, ¿no? El habeas data es cuando usted puede, es decir, sus datos, su información, si usted firma que pueden utilizar su información, la pueden utilizar. Los datos, por ejemplo, en los bancos, ¿no? Es diferente el habeas corpus al habeas data, ¿no? Bueno. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Seguimos o vamos en la próxima clase terminamos? ¿Qué dicen? Porque ya van a ser las 9. En la próxima clase, profe. Sí, estamos, sí, profe, está como larguito. Entonces estamos como cansados. Entonces, en la próxima clase seguimos ya participando, vayan leyendo para que puedan participar. Y entonces, ya les diré a quién queda exonerado de esa actividad de los derechos fundamentales, ¿sí? Que es la tercera actividad. ¿Listo? Bueno, chicos, creo que el parcial, ustedes creo que tienen, a ver, espérenme un ratico, voy a mirar lo del parcial, ¿para cuándo quedaría? El parcial no recuerdo. Creo que es para el 3 de septiembre, ¿verdad? A ver, voy a mirar cuándo quedamos parcial con ustedes. Dame un segundito. Es de Constitución, ¿no? Para el 3 de septiembre. Para el 3 de septiembre, listo. Entonces, el 3 de septiembre, ya saben que tenían, yo pensé que tenían la próxima semana. Entonces, para el 3 de septiembre tienen su primer parcial. ¿Listo? Para que nos preparemos. Ya ahí ya les voy a informar qué es lo que tienen que hacer. Profe, pero el 3 de septiembre habíamos quedado con los derechos fundamentales, el taller de los derechos fundamentales, dijo hace un ratito. Aquí está, mire, aquí está la unidad 2, por eso ya ven, bien que abrí la guía académica. Aquí está unidad 2, derechos fundamentales, está el taller, que es el 27 de agosto, ¿sí? Que es la próxima semana, y este es el examen del 3 de septiembre. Habíamos quedado, sí, ¿no? Un taller de derechos fundamentales, sí, habíamos cambiado la fecha de los derechos fundamentales. Entonces, tienen parcial y tienen su taller. Tienen el taller porque tienen 8 días. Y miren que falta unas 2 semanas como para el 3 de septiembre. ¿Listo? Entonces, tenemos tenemos el examen. Es decir, ese día, no sé si vamos a no tener clase o no sé, como ustedes me digan, ¿no? Ya me informan en el grupo, con Karen, que si vamos a tener clase solamente parcial, lo hacemos parcial, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Entonces quedaría así. Ya como están cansaditos, entonces ya después discutimos esto. Bueno, muchísimas gracias por su atención, chicos, y nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, no se olvide de actividad para... Ah, sí, ahorita la colocamos la actividad.
no se preocupe.